Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban nuevamente un cordial saludo de parte del equipo de formación de Escuela de la Fe. Vamos llegando ya a lo que es la cintura de este curso del documento de la exhortación posinodal Querida Amazonía del Papa Francisco. Y la verdad es que ha sido un documento que me ha sorprendido gratamente. Ha sido muy diferente a lo que me esperaba por todo lo que giró, por todo lo que se dijo antes de que se diera este documento y este sínodo, todo lo que se discutió, todas las propuestas que hubieron, que ahora viéndolo ya un poco más, ya con la experiencia de haber leído el documento, las conclusiones y conocido más el tema, definitivamente son cosas que estuvo bien que se discutieran, porque si no hay mejor forma de ir zanjando de forma más certera ese tipo de situaciones que encarándolo, escuchando, analizando y luego pues viendo qué es lo que más atañe a la iglesia en cuanto a su misión evangelizadora en esta zona, en específico en esta zona de la Amazonía. Ha sido un documento interesante del cual vamos llegando ahora al punto ecológico. Este día vamos a ver el sueño ecológico de la Amazonía y este va a ser ya el punto de partida para lo que realmente es lo medular para nosotros los católicos, que es propiamente el mensaje para la iglesia, el sueño de la iglesia, el sueño eclesial, que va a continuar en el siguiente video y que definitivamente ya es como la concreción de lo que hemos venido viendo aplicado a nosotros, ya a nuestro enfoque. Vimos el sueño social, el sueño cultural y ahora el sueño ecológico son como la antesala para aquello que es lo más importante para nosotros, el sueño eclesial, y que de alguna manera ilumina nuestro actuar en relación a todas las otras áreas que veníamos enfocando. Así que bastante interesante lo que vamos a ver en este día. Ya estamos llegando a las puertas del tema que nos interesa de manera especial. Así que comencemos. Cualquiera hubiera pensado que al ser un documento tratando sobre la situación de una zona medioambiental como la Amazonía, cualquiera hubiera pensado que el enfoque iba a ser meramente ecológico. Por eso me encantó cuando el Papa Francisco empieza con el enfoque social primero, porque definitivamente la depredación del medio ambiente como daño a la creación de Dios siempre va unido a la depredación del hombre, y es algo que el documento ilumina bastante, bastante bien y que tristemente pues es una realidad que todos nosotros constatamos lastimosamente en nuestros países de América Latina, como la depredación del medio ambiente o la falta de importancia o la falta de cuidado del medio ambiente refleja además o tiene como un elemento un contingente que acompaña esto, también una falta de interés en el hombre. Una verdadera ecología no puede partir nunca sin centrarse en el ser humano, porque es el ser humano quien ha sido puesto como guardián de la creación. Y esa custodia de la creación no únicamente implica no dañarla. Por eso en esta parte vamos a profundizar un poco más en esa enseñanza. No únicamente implica no dañar el medio ambiente, eso es por entendido, deberíamos tenerlo, que no lo tenemos que dañar, sino que en este sueño ecológico también hay muchos pecados de omisión. En este sueño ecológico nos vamos a dar cuenta que nuestro rol no solamente no debe ser depredatorio, sino que es un rol de conservación. Y eso muchas veces se nos va, así como tristemente se nos va muchas veces en el sentido de la moralidad, se nos va mucho que los pecados de omisión son pecados graves que están ahí, que muchas veces no nos enteramos de ellos. De la misma manera, en este sentido del cuidado del medio ambiente, también existen muchos pecados de omisión. Es así que en la estructura que venimos desarrollando, pues vamos llegando ahorita a lo que es la cintura de todo el contenido. Vimos una introducción, luego, y en esta introducción hablamos mucho del estado actual ecológico de la zona de la Amazonía, hablábamos de la gran cantidad de deforestación que se está dando, hablábamos luego, ¿no? O sea, veíamos el contexto de cómo se encontraba la situación de la Amazonía, de cómo esta área del mundo es tan importante para el cuidado y el bienestar de todo el mundo en general. Así que veíamos ahí la importancia y también las consecuencias de las malas acciones que el ser humano ha llevado en esta parte del mundo. Luego hablábamos del sueño social, sus implicaciones. Hoy retomaremos elementos que vimos en la introducción, elementos que vimos en el sueño social,
también se hacen presentes, porque al llegar al tema ecológico propiamente, eso, la interrelación que hay con esos otros elementos salta bastante a la vista. Luego, pues, terminamos este tercer capítulo que va a tratar sobre el sueño ecológico y pasaremos en la siguiente clase a ver el sueño eclesiástico, lo cual les digo que no se lo pierdan porque es muy importante. Entonces, y por último, una conclusión. El sueño ecológico. Es interesante cómo para este documento, el Santo Padre se ha basado mucho del recurso de la poesía, retomando algunos fragmentos poéticos de algunos pueblos originarios en algunos casos, o de personas muy empapadas con el desarrollo de la situación de la crisis de la Amazonía, y cómo esta visión poética le da al hombre de alguna manera la capacidad de volver a sensibilizarse. Hablábamos en el sueño social que de alguna forma hemos perdido mucho nosotros la sensibilidad, no únicamente ante el dolor ajeno, que es la más grande de las tragedias, la incapacidad para sentir con nuestro hermano, sino que también hemos perdido mucho la sensibilidad en cuanto a la belleza. O sea, realmente ya no nos dejamos sorprender por la belleza, y ese es un elemento importante, porque la belleza es una vía del conocimiento a Dios. A través de la belleza definitivamente podemos llegar a conocer a Dios y a conocer algunas de sus cualidades. La belleza de la naturaleza se convierte ante nosotros en una forma, en una vía para poder llegar al conocimiento de Dios. Y es triste que en muchos casos nosotros hemos perdido esta capacidad de asombro, esta capacidad de contemplación de la belleza de la naturaleza, de la belleza ecológica, y de alguna forma, al perder esta capacidad, nos hacemos ciegos y nos hacemos sordos, porque Dios, que nos habla a través de esa manifestación ante la estética y la belleza, pues también nos da a través de esto un mensaje. Entonces, aquí el Santo Padre va a tomar en muchos de los numerales, no los reproduzco en su mayoría, de hecho en la mayoría pues no los he puesto. Cuando ustedes lean el documento, hagan pausa, medítenlo. Realmente es interesante llegar a la sensibilidad del corazón que escribe estos fragmentos poéticos, en el cual, aparte de las imágenes de poesía que utiliza, pues también podemos entender un poco el sentir y la concepción que estas personas tienen respecto al drama que les ha tocado vivir. Aquí podemos ver un pequeño fragmento en la introducción, que luego pues, se va a desarrollar más plenamente en el contenido de este capítulo. Pero definitivamente que es necesario que recuperemos esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de maravillarnos ante la belleza. No podemos seguir tan enfrascados a veces en este mundo virtual, por ejemplo. Bueno, hoy que nos toca estar en cuarentena, pues también muy centrado el mundo virtual, pero no nos tiene que robar esto en ningún sentido, la capacidad de maravillarnos ante las expresiones de la naturaleza, porque en ellas Dios mismo nos está hablando y Dios mismo nos da un mensaje. Es una realidad cultural como la Amazonía, en una realidad, perdón, cultural como la Amazonía, pluricultural, donde vivimos tantos pueblos con diversas características propias y manifestaciones culturales, donde hay una estrecha relación del ser humano con la naturaleza, porque justamente esas culturas existen, lo vimos en el capítulo anterior, pues justamente estas culturas existen por el desarrollo de estos pueblos en el contexto geográfico en que han aparecido, su gran admiración por la belleza natural, su gran admiración por el agua, por las realidades naturales que los rodean, es porque estos recursos y estas cosas que los han de alguna forma sustentado o que han delimitado su contorno, han marcado su cultura y han definido quiénes ellos son y cómo ven el mundo. Entonces es importante que entendamos esa profunda relación que han tenido. Por eso veíamos en el capítulo anterior, ya nos adelantaba un poco el capítulo anterior, diciéndonos que si se destruye el medio en que estos pueblos se han desarrollado culturalmente, de alguna manera directa o indirectamente estamos destruyendo también su cultura, porque esa cultura echó raíces en ese medio ambiente tal cual estaba. Entonces de ahí la importancia de su conservación. Ya en este capítulo, centrándonos propiamente más en el tema de la ecología, es importante no perder de vista la estrecha relación que tienen los pueblos, los moradores de la Amazonía, con el contexto geográfico en el cual ellos pues, han desarrollado y han vivido por generaciones. La existencia cotidiana para estos pueblos siempre tiene un sentido cósmico, es decir, está muy influenciado por su contorno, por las realidades de la naturaleza, del cielo y las realidades también de su contorno natural. Entonces es importante no perder de vista esto. Para ellos la capacidad de asombro es lo normal.
Lo normal es la contemplación, lo normal es el respeto, lo normal es la vista desde un sentido sobrenatural, tal vez no siempre cristiano, pero sí una visión sobrenatural sobre estas realidades de su contorno ecológico. Por eso comenzamos viendo este capítulo haciendo hincapié en eso, no hay que olvidar esto. Ya lo veíamos en el capítulo pasado, la gran interrelación que hay entre una cultura y el contorno donde se realiza, tal cual como lo podemos ver en la teología bíblica, por ejemplo, que el pueblo de Israel comienza a conocer a Dios y esa forma en que va desarrollando el conocimiento de Dios y la forma en que Dios se le va revelando, pues también está de alguna forma enmarcado en el contexto geográfico que ellos vivieron. Ese contexto geográfico les transmitió un mensaje de Dios que ellos supieron entender y luego ir madurando. De la misma manera pasa con la Amazonía. Ellos han recibido un mensaje de Dios en toda esa belleza exuberante de la naturaleza que tienen. Y nosotros, en muchos casos, no hemos llegado a conocer este mensaje divino. Por tanto, estamos en la imperiosa necesidad de conservarlo para de esa forma poder tener este legado, este legado de la revelación divina para todo el mundo. Liberar a los demás de sus esclavitudes implica ciertamente cuidar el medio ambiente en el que ellos viven, defenderlo, pero todavía más ayudar al corazón del hombre a abrirse confiadamente a aquel Dios que no solo ha creado todo lo que existe, sino que también se nos ha dado a sí mismo en la persona de Jesucristo. Y aquí es una forma muy bien manejado, o sea, es un párrafo muy bien manejado, en el cual se quiere dar a entender que considerando lo bueno que estos pueblos conocen ya de Dios a través de esta revelación natural que han tenido, definitivamente no pueden, o sea, no es justo para ellos quedarse ahí. O sea, este conocimiento que han ido desarrollando de Dios a través de la contemplación de la naturaleza y de la admiración de las fuerzas naturales, merece seguir el paso siguiente, es decir, llegar a la planificación en Cristo de la revelación. Ellos de alguna manera han seguido un camino, pero han llegado al límite que ese camino les permite llegar, han llegado a la máxima culmen de su conocimiento de Dios y necesitan ahora que se les den los medios para aprender a conocer qué es lo que sigue, es decir, aprender a encontrarse con la persona de Jesús y ver cómo en la persona de Jesús Dios se le ha entregado plenamente al hombre, o sea, a llevar esta revelación que ellos conocen en un nivel bien básico a su nivel pleno. Entonces tenemos que ayudarles a entender eso, no desde una visión, ¿cómo decirlo? Como desde una visión impositiva, como tal vez se hizo en otros siglos en esas zonas, sino desde un enfoque de diálogo, que es lo que en este sínodo también se ha insistido mucho. El Señor que primero cuida de nosotros nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día Él nos regala. Entonces, eso también implica de nosotros dar un testimonio para estas gentes, un testimonio de verdadero cristianismo. Primero, por lo que debería ser la característica esencial del cristiano, el amor fraterno. Pero luego también ese amor fraterno, y como ya algunos de nuestros santos sí lo habían sabido entender, que se convierte en un amor tan grande y extensivo que abarca toda la creación en general. Así como el amor de Dios tiene su amor privilegiado por el hombre, pero ama a todas sus criaturas y todo lo que Él ha realizado tiene un bien en sí mismo. El hombre está llamado a amar igual que Dios, a amar a sus hermanos y tienes el reflejo divino, pero al mismo tiempo ese abrazo se hace mucho más amplio, llega a un amar a toda la creación. Nosotros estamos llamados también a poder hacer eso y ayudarle a estas personas pues también a ir conociendo y a ir profundizando y creciendo más en su fe. Seguramente esta idea la vamos a ver mucho mejor aplicada o ya más concretamente aplicada en el siguiente capítulo. Esto va a decir el Santo Padre es la primera ecología que necesitamos, es decir, va a hablar de dos términos muy interesantes, de una ecología humana y luego también de una ecología social. Bueno, en la Amazonía se comprenden mejor las palabras que decía el Papa Benedicto XVI, cuando él decía, además de la ecología de la naturaleza, hay una ecología que podemos llamar humana y que a su vez requiere una ecología social. Y aquí es importante dejar claro esto desde un principio, porque a quienes sigan de cerca el tema ecológico saben que hay muchos enfoques de ecología que plantean que el ser humano es el gran enemigo del medio ambiente. Y hasta cierto punto pueden tener cierto tipo de razón en cuanto a la función que el hombre ha venido realizando, pero el hombre por sí no es un destructor del medio ambiente, o sea, el hombre por naturaleza no es un destructor del medio ambiente, el hombre está llamado a cuidar de esta creación,
Ya que otra cosa es que el devenir de cómo se ha desarrollado la industria y la economía en estos últimos siglos, sobre todo, ha llevado a una gran depredación medioambiental, sin duda alguna. Pero no podemos construir por esta mala práctica, no podemos construir una ecología que prescinda del ser humano o que confronte al ser humano, que quisiera poner de alguna forma una dialéctica entre, o una lucha entre el ecosistema y el hombre, sino que es todo lo contrario. Aquí el Santo Padre Benedicto ya nos ponía las bases para hablar de una ecología así, natural, pero que tiene una importancia también entender adecuadamente una ecología social, es decir, también cómo el ser humano se ve afectado y afecta el bienestar del entorno en el que se encuentra. Esto comporta que la humanidad siempre debe tener presente la interrelación entre la ecología natural, es decir, una ecología, el respeto por la naturaleza, y una ecología humana también, es decir, el respeto y la fomentar el bienestar del hombre. Esta insistencia en que todo esté conectado vale especialmente para un territorio como la Amazonía, que como veíamos, todo el desarrollo cultural y la existencia de los pueblos está intrínsecamente relacionado a su medio ambiente. Entonces, aquí el Papa nos da pautas, ya nos daba el Papa Benedicto pautas, y el Papa Francisco al retomarlo nos da pautas para cuidarnos de ese de otro tipo de enfoques ecológicos que tratan de plantear al hombre como, como si fuera una especie de ente agresor. En algunos casos puede serlo, pero por naturaleza no lo es. Y así como el hombre tal vez durante estos últimos siglos, sobre todo, desarrollado un papel muy predominante en la depredación del medio ambiente, de esa misma forma también el hombre puede convertirse en un agente de preservación y restauración del medio ambiente, que es algo que no tenemos que olvidar jamás tampoco. Si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se va a volver particularmente significativo, ahí donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes hay que relacionarse. Esto va muy en sintonía con lo que veíamos al principio de cómo se manifestaba un lenguaje glamoroso para hablar de estos temas ecológicos, pero que al mismo tiempo enmascaraba un objetivo depredatorio cuando se hablaba de la Amazonía como una selva exuberante, una selva que hay que conquistar con sus grandes recursos para el bienestar del desarrollo de los países, etcétera, que de alguna manera puede tener hasta cierto sentido algo de razón. O sea, si definitivamente existen recursos que pueden servir para la promoción del hombre, que está bien, pero la forma en que se utilizaba este lenguaje no era realmente para dar un adecuado uso a los recursos, sino que era solamente para justificar una explotación indiscriminada. La sabiduría de los pueblos originarios del Amazonas va a inspirar el cuidado y el respeto por la creación, que es algo que ellos tienen muy arraigado porque han llegado a entender que de alguna manera la naturaleza no les pertenece a ellos, sino que hasta cierto sentido ellos se sienten pertenecer a la naturaleza desde sus cosmovisiones originarias, con conciencia clara de sus límites, prohíben el abuso, que en otras culturas ha sido la pauta. Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos, de las hermanas, de la creación y del creador. Y esto es importante, no solamente es un desprecio a todo esto que hemos mencionado, también es hipotecar el futuro. Es un acto de brutal egoísmo. La depredación medioambiental es un acto de brutal egoísmo con las generaciones futuras, con nuestros hijos en una primera instancia y con nuestros descendientes en general como consecuencia. Entonces, pues, por eso podemos hablar de una sabiduría natural en estos pueblos, sin necesidad de tener grandes titulaciones académicas. Estas personas de la experiencia cotidiana, del sentido común en el mejor de los sentidos, han llegado a entender que el cuidado del medio ambiente es indispensable para la subsistencia de las futuras generaciones, aparte de ser un acto de honra al Creador y aparte de ser también un acto de respeto por los antepasados que así nos enseñaron a cuidarlos. Entonces, muy interesante el enfoque que hace en este capítulo, perdón, en este numeral el Papa Francisco. Los indígenas, cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor cuidan este tesoro, por obviamente la visión sociocultural que ellos tienen del medio ambiente. Al tener ellos esa arraigada identidad del respeto al medio ambiente, se convierten en sus mejores defensores, siempre que ellos no se dejen atrapar por los encantos de sirena y por las ofertas interesadas de grupos de poder, que también ha pasado. Es decir, en más de alguna ocasión, pues los grupos que tienen un gran poder económico y grandes intereses para poder explotar los recursos naturales de la zona, pues han sabido comprar voluntades
de muchas personas, incluyendo habitantes locales que en algunos casos pues dan la espalda a todo lo que son ellos, su cultura, su familia, sus antepasados y se dejan seducir por este tipo de ofertas que el Papa lo describe como cantos de sirena, pues que al final son atractivos, casi irresistibles, pero terminan por hacernos perdernos. Entonces, como los cantos de la sirena. Los daños a la naturaleza los afectan de un modo muy directo a ellos y constatable, pues ellos tienen pruebas visibles del daño que sufren. La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales la han cortado las venas a nuestra madre. Tierra es otra expresión poética de las cuales les mencionaba que hay bastante que hay varias en este documento de querida Amazonía y que sirve para ver con qué brutalidad ellos entienden que se ha llevado a cabo la depredación de su medio ambiente y también de su sistema social. En la Amazonía el agua es la reina, los ríos y arroyos son como una especie de venas y de toda forma de vida está determinada por esto. Es decir, es el río Amazonas es el lugar preponderante en esta zona ecológica. De hecho, si existe una zona ecológica del Amazonas es por el hecho mismo de que la cuenca fluvial de este río es además la columna vertebral que armoniza Yuna. Y esto es bien interesante, porque es cierto que la accidentada geografía, lo denso de las selvas y también pues las diversas vertientes del río crean un entorno que en algunos casos separan algunas poblaciones. Pero lo que aparentemente podría parecer un medio de división, es decir, un río que los separa, en el fondo es el río que los une. Los une porque es el que permite el ecosistema que ellos tienen. Los une porque hasta cierto punto muchos de sus medios de subsistencia están ligados al río. Y los une también porque estos ríos, estos afluentes y el río Amazonas ya en general, o esta cuenca hidrográfica, pues también les dota de medios de comunicación que permiten interrelacionarse. Entonces, es un foco de unidad en muchos sentidos la existencia de este río. El río no nos separa, nos une y nos ayuda a convivir entre diferentes culturas y entre diferentes lenguas. Es un elemento que sirve como pauta para poder iniciar un diálogo entre diversos pueblos, tal cual la Sagrada Escritura nos sirve a nosotros los cristianos como un lugar de encuentro, por ejemplo, donde independientemente de nuestra diversidad podemos encontrarnos para poder buscar la voz de nuestro Dios. Si bien es verdad que en este territorio hay muchas Amazonias, o sea, hay muchas zonas, subzonas dentro de este entorno, su eje principal siempre va a ser el río y por tanto tenemos un punto de encuentro en el río Amazonas. Los poetas populares que se han enamorado de la inmensa belleza han tratado de expresar lo que este río les hace sentir y lo que la vida que él les regala a su paso. En una danza de delfines, anacondas, árboles, canoas, ahí podemos ver un poco nada menos de las diversas imágenes muy bonitas que hay dentro de lo que podríamos explotar como del recurso poético en esta zona. Muchas personas han conocido el Amazonas, no de una forma superficial, sino que han vivido ahí, han estado ahí impregnadas de todo el giro de su vida y por consiguiente se han maravillado de toda esta belleza, de los pueblos que lo habitan, de sus colores, de sus olores, de su cultura. Entonces todo eso se convierte en una gran paleta donde la persona con capacidad poética puede escoger los diversos colores para ir pintándonos una idea. Entonces hay muchísimo que enamore ahí, por eso les decía en un principio que importante es tener la capacidad de asombrarnos y de maravillarnos ante esta belleza, porque ante una persona insensible, ante un corazón endurecido o más centrado en otras cosas, de repente estas cosas pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de que en esa belleza Dios se hace presente también. En esta belleza exuberante, tal vez esta selva nos muestra una exuberancia tan grande de belleza también, de alguna forma, nos está manifestando la exuberancia que existe en Dios, tanto de sentimientos como también de ideas, planes y de amor para cada uno de nosotros y de belleza, con natural a su ser también, otro montón. Estos poetas contemplativos y hasta cierto sentido proféticos, no en el concepto profético malentendido, ¿verdad? El tipo que nos augura el futuro, los agoreros, no, en un sentido profético plenamente entendido, que en muchos casos es de denuncia y que en muchos casos también trae un mensaje de esperanza. En este caso, estos poetas que contemplan la creación
y que de alguna forma también prestan su voz o su lápiz o su pluma para poder denunciar las injusticias que se han ido realizando, nos ayudan a nosotros a liberarnos de una mentalidad excesivamente racionalista o tecnocrática, consumista, propia del mundo en que vivimos, que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente digna. Luego vamos a ver en este apartado con mayor abundancia que en los numerales anteriores, un gran número de referencias poéticas, las cuales no las he citado más que algún par nada más para ponerlas de manera de ejemplo. Por ejemplo, una muestra esta. El mundo sufre de la transformación de los pies en caucho, de las piernas en cuero, del cuerpo en paño y de la cabeza en acero. El mundo sufre la transformación de la pala en fusil, del arado en tanque de guerra, de la imagen del sembrador que siembra en la del autómata con su lanzallamas, de cuya cementera brotan desiertos. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar a este mundo. Y es interesante ver que seguramente muchos de estos poetas no necesariamente son cristianos, y sin embargo se les está concediendo en esta función de denuncia sobre las injusticias de predadores del medio ambiente que se están dando ahí una categoría de profética, porque de alguna manera nos están poniendo en guardia que las actitudes que estamos llevando a cabo no son las correctas. El grito de la Amazonía. Bueno, la poesía ayuda a expresar una dolorosa sensación que hoy muchos compartimos. Ojo que tampoco, o sea, es cierto que el documento hace mucha referencia a la poesía. No es la poesía el único medio para poder hablar y expresar todas estas realidades, pero sin embargo se vuelve elocuente ante la belleza de la naturaleza que hayan personas que hayan prestado sus cualidades poéticas para esto. Por eso el Papa lo va a citar mucho. Pero no nos sintamos limitados si no tenemos dones poéticos, que no todos los tienen. Entonces no nos sintamos limitados a poder amar y maravillarnos ante la belleza de esta zona, solo por eso. La poesía va a ayudar a expresar una dolorosa sensación que hoy muchos compartimos. La verdad es que en las actuales condiciones, con este modo de tratar la zona de la Amazonía, tanta vida y tanta hermosura están tomando el rumbo del fin. Pues tal cual se lleva la pauta, es muy posible que en algunos años o décadas tal vez la depredación llegara a puntos muy difíciles, muy irreversibles casi, o de muy difícil regreso. Ya no sé qué tanto seríamos capaces de destruir nuestro medio ambiente y aún vivir conviviendo con las consecuencias y viendo las consecuencias continuar en nuestro empeño. Pero así como a veces el pecado es compulsivo, también el mal en el hombre llega a ser de esa forma y es posible que aún viendo las terribles consecuencias de esta depredación medioambiental, tal vez habrían quienes continuaran con el mismo afán destruyendo el medio ambiente. Aunque muchos queremos seguir creyendo tal vez que no pasa nada, ¿no? Es una zona alejada de mi país, que me interesa lo que pase allá, ya alguien lo va a arreglar, tal vez no es tan grave como dicen, y nos la vamos jugando en un montón de excusas hasta que al final las consecuencias nos tocan a la puerta y entonces tenemos que tener nuestro primer contacto quizá con la realidad. Eh, los que creyeron que el río era un lazo para jugar se equivocaron. El río es una vena delgada en la cara de la tierra. El río es una cuerda donde se agarran los animales y los árboles. Si lo jalan muy duro, el río podría reventarse. Podría reventarse y lavarnos la cara con el agua y con la sangre. Hablando al final de cómo el daño al medio ambiente al final le pasa factura al ser humano. El equilibrio de nuestro planeta, y lo vimos en la introducción un poquito más extendido, depende también de la salud de la Amazonía. Por eso en parte la importancia para todos nosotros, los hombres de buena voluntad y los cristianos en especial, darnos a la tarea de interesarnos en el desarrollo de esta zona. Junto con el bioma del Congo y del Borneo, otras zonas igual de importantes, igual vulnerables, igualmente depredadas, deslumbra por la diversidad de sus bosques, de los cuales también van a depender los ciclos de lluvias, el equilibrio del clima y una gran variedad de seres vivos. Funciona como un gran filtro del dióxido de carbono, es como hoy que estamos con esto de las mascarillas por el coronavirus, de alguna forma es como el instrumento que sirva para colar ese dióxido de carbono que ayuda a evitar el calentamiento de la Tierra. En gran parte su suelo es pobre en humus, por lo cual la selva crece realmente sobre el suelo y no del suelo, lo cual es interesante también porque nos podemos hacer una idea equivocada de la fertilidad de esta tierra. Cuando eliminamos la selva, esta no es reemplazada porque queda un terreno con pocos nutrientes que se convierte en territorio desértico o con una vegetación muy pobre, ya que es lo que nos explicaban en la parte pasada, estábamos viendo
que no es que la tierra sea excesivamente fértil porque creció esa gran selva, ¿no? O sea, es una composición muy delicada el de ese medio ecosistema, al punto que cuando la zona es deforestada, la capacidad del suelo de nutrir es muy limitada y muchas veces el daño es irreparable. O pasarían quizá siglos para que se pudiera volver a tener las mismas condiciones. Esto es grave porque en las entrañas de la selva amazónica subsisten innumerables recursos que podrían ser indispensables para la curación de enfermedades, dándonos otro motivo más por el cual sería importante cuidar esta zona, tal vez apelando un poco al interés que todo ser humano pueda tener, por ejemplo, en la preservación de la salud y llamándonos a darnos cuenta que ese recurso también está ahí y que tampoco podemos darnos el lujo de destruirlo. Sus peces, sus frutas y otros dones desbordantes enriquecen la alimentación humana de los pobladores de la zona y también de algunas poblaciones cercanas. Además de un ecosistema como el amazónico, la importancia de cada parte en el cuidado, todo se vuelve ineludible. O sea, todos tenemos un papel y cada una de las partes de la zona es importante. Las tierras bajas y la vegetación marina necesitan ser fertilizadas por lo que arrastra el Amazonas. Entonces no podemos decir, bueno, nos vamos a centrar en cuidar este pedacito del Amazonas, porque si yo descuido otras áreas, esta que estoy cuidando al final también puede venir a ser deteriorada, tal vez ya no por una acción directa del hombre ahí, pero sí por las consecuencias de otras zonas donde no se ha cuidado adecuadamente. El grito de la Amazonía va a alcanzar a todos porque la conquista y la explotación de los recursos amenaza hoy la misma capacidad de acogida del medio ambiente. El ambiente como recurso pone en peligro el ambiente como casa. Aquí las dos concepciones que van a contraponerse constantemente en los temas medioambientales. Una visión muy propia de nuestras sociedades industriales o occidentales, bueno, ya no solo occidentales, pues de la sociedad moderna, que vemos al medio ambiente como un recurso, y la visión de los pueblos originarios que lo ven al medio ambiente como su hogar. Entonces, dos visiones que pueden llevar de alguna forma a armonizarse, pero que requiere definitivamente un diálogo y un análisis bastante maduro. El interés de unas pocas empresas poderosas no debería estar por encima del bien de la Amazonía y de la humanidad entera. Lo que parece obvio, sin embargo, es necesario que el Papa lo diga, porque en estas zonas muchas veces los intereses comerciales han ganado en primacía a otro tipo de bienes o de intereses que han sido siempre más importantes, pero que en esta época no se ve así. No es suficiente prestar atención al cuidado de las especies más visibles en riesgo de extinción, volviendo a lo que hablábamos en la pasada. No puedo cuidar solo una parte, debo cuidarlo todo. No puedo enfocarme en cuidar nada más a 3 o 4 especies que yo considero importantes, porque estas dependen de otras especies y a su vez van a haber especies que dependan de estas otras. Entonces, el cuidado integral de esta zona implica el cuidado de todo. Necesita el cuidado de todo. No me puedo concentrar únicamente en 2 o 3 cosas, porque al final descuidar otras áreas o otro tipo de poblaciones de fauna o de flora puede ocasionar igual la destrucción de lo que yo quiero cuidar. Es crucial tener en cuenta que el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles, todo tipo de animales, microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas a veces juegan un rol importantísimo para estabilizar el equilibrio de todo el medio ambiente. Esto es fácilmente ignorado en la evaluación del impacto ambiental de proyectos económicos, de industrias extractivas, energéticas, madereras y otras que destruyen y contaminan en la zona. Entonces, esto es importante porque a veces en los estudios de este tipo, para lograr las aprobaciones adecuadas por las instancias del gobierno, no se profundiza realmente en las repercusiones en todo el ecosistema, sino que únicamente se trata de mostrar que no se afecta aquello que es más visible, pero se omite o no se dice o no se investiga adecuadamente todas las verdaderas implicaciones de estos proyectos. Por otra parte, el agua, que es abundante en la zona de la Amazonía, es un bien esencial para la supervivencia humana, pero las fuentes de contaminación van siendo cada vez mayores por las ciudades cercanas o por las industrias que se van realizando o que van encontrando un nicho adentro de la selva. Es verdad que además de los intereses económicos de empresarios y políticos locales, porque obviamente hay grupos en estos países que comparten la cuenca hidrográfica del Amazonas, pues hay grupos económicos y grupos políticos que tienen intereses propios en la zona,
Pero también hay grupos internacionales, hoy en día están muy empoderados, podríamos decir. Están bastante metidos. Quizá a lo largo de todo el siglo, bueno, todo el siglo XIX y sobre todo el XX, hemos podido ver cómo las grandes empresas internacionales van a los países en vías de desarrollo y para poder lucrarse establecen industrias y de alguna forma no siempre respetan el bienestar ecológico o de los pobladores locales. Entonces, aquí encontramos una mezcla de intereses en que estos grupos se apoyan mutuamente en perjuicio del ecosistema y en perjuicio, en muchos casos, tal vez no en todos, pero sí en un gran número, y también en muchos casos de la población. La solución no está en una internacionalización de la Amazonía, pero se vuelve más grave la responsabilidad de los gobiernos nacionales. O sea, es importante que los gobiernos nacionales asuman realmente el rol, no que vengan entes internacionales a velar por esto como fuera una zona autónoma, sino que los gobiernos realmente lleven a cabo el rol que les corresponde y cuiden en la medida que les toca, los países que tienen esta cuenca hidrográfica, cuiden en la medida que les toca ese ecosistema. Por esta misma razón es muy alabable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando, y eso es interesante que lo menciona el documento, medios legítimos de opresión, es decir, medios legítimos con los cuales traten de forzar a lo mejor o llamar la atención de la sociedad o de los gobiernos para que tomen acciones en las situaciones que se van denunciando, para que cada gobierno de esta forma cumpla con su propio indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales. Cuidar de la Amazonía es bueno articular entonces los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos contemporáneos. O sea, la visión de la Iglesia no es una visión de una ecología, no sé, que no se da cuenta de los beneficios de la sociedad moderna. No, claro, el desarrollo de la ciencia, la técnica y la sociedad moderna puede dar muchos elementos importantes, pero sí está de alguna manera haciendo hincapié constante en que no podemos únicamente tomar esa óptica, sino que tenemos que tomar también la de los pueblos originarios, siempre procurando un manejo sustentable del territorio que al mismo tiempo preserve el estilo de vida y los sistemas de los valores de las poblaciones, de los sistemas de valores de las poblaciones. A ellos, de manera especial, a los pueblos originarios, les va a corresponder recibir la información completa y transparente de los proyectos, cosas que a veces no se les da, de su alcance, de sus efectos y riesgos para poder relacionar esta información con sus intereses y su propio conocimiento del lugar y así poder dar o no consentimiento o proponer otras alternativas. A lo mejor ellos tengan otras ideas de cómo se pueda realizar mejor el desarrollo de estas zonas o el cuidado de estas zonas o la recuperación medioambiental de estas zonas. Los más poderosos normalmente no se conforman nunca con las ganancias que obtienen. De hecho, muchos grupos financieros internacionales, aún teniendo ya grandes utilidades, siempre van buscando la nueva mayor utilidad. Y de esta manera utilizan los recursos del poder económico amparado en esta época moderna con las revoluciones tecnológicas y científicas. Por ello, todos deberíamos insistir en la urgencia de crear un sistema legal que incluya límites infranqueables y asegurar la protección de los ecosistemas. Aquí quizás habría que ver que muchas veces el sistema legal no es malo, bueno, salvo algunos matices que obviamente en cada caso habría que ver. Sin embargo, a veces existe una normativa muy bella en el documento, muy justa, muy correcta, y sin embargo a la hora de realizarse los procedimientos no se aplica y ahí es donde vendríamos también el problema. Entonces se trata de crear no solamente una nueva normativa, ya que tal vez valga la pena por añadir algunos elementos nuevos o reformar algunos que estén desfasados, pero más allá de crear solamente una nueva normativa es crear todo un sistema normativo y crear instituciones o hacer que las instituciones que deben velar por el recto cumplimiento de estas leyes efectivamente lo hagan. Entonces, ese es uno de los grandes retos para la gente que vive en esta zona, es que se llegue a crear un sistema normativo eficaz y adecuado, actualizado también por todas las nuevas industrias que se están desarrollando, que incluya estos límites que realmente protejan los ecosistemas y estas nuevas formas de poder o estas nuevas grupos de poder derivados de estas nuevas ciencias que se van desarrollando no vayan a terminar a arrastrar todo esto, sino también la libertad, la justicia y a los políticos en el combo, ¿verdad? Para poder lograr sus intereses. Si el llamado de Dios necesita una escucha atenta del clamor de los pobres, como
lo ha dicho el Papa en otros documentos, y de la tierra al mismo tiempo, en Laudato Si, por ejemplo, para nosotros el grito de la Amazonía al Creador es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto. Una comparación bastante interesante que el Papa la ponga por lo gráfico que era la situación del pueblo de Israel en Egipto y cómo Dios escucha su llanto y los viene a liberar. De alguna manera Él nos pide que veamos a estos pueblos como sometidos a ese tipo de esclavitud y que esperan la liberación que Dios les pueda dar de esa situación difícil en que se encuentran. Es un grito de esclavitud y abandono que clama por la libertad. Esa libertad que obviamente solo Dios puede darle al hombre y que no encuentra plena realización en las cosas de este mundo, sino en la trascendencia hacia Dios. Pero que de alguna forma también implica obviamente la transformación de las realidades de aquí del mundo. La profecía de la contemplación. Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia, es decir, se nos endurece, ya no le hacemos caso, porque la distracción nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado, finito, que pasa y que en muchos casos es injusto. Si se mira a la superficie, quizás parece que las cosas no fueran tan graves. Bueno, ya tienen años de estar depredando la selva y hay un montón todavía, solo han perdido el 20%. Como que el 20% fuera poco, pero bueno, se ha perdido el 20%. Y que de alguna manera el planeta podría persistir, que las cosas no son tan graves y que el planeta puede persistir por mucho tiempo en las condiciones actuales. Y tal vez la generación que viene o dentro de 2 generaciones ya se ponen las pilas y arreglan todo. Entonces es una forma súper irresponsable de pensar, pero que seguramente más de alguno de nosotros nos identificamos con ella en algunos momentos. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestro estilo de vida, que en muchas sociedades es meramente de producción y consumo. Ya, sociedades dedicadas a la producción, verdaderamente industrializadas, y otras sociedades dedicadas plenamente al consumo. ¿Verdad? Ya sabemos que los ejes de producción en el mundo se han invertido y ya en el occidente no somos tan productivos como en la antigüedad, sino que nos hemos convertido en sociedades de consumo y la industria se desarrolla en otras partes del mundo. Este es el modo que, como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos. Esta visión desinteresada o despreocupada de la vida nos sirve para no ver, no luchar, no reconocer, postergar las decisiones importantes, actuando como que no pasara nada. Así como lo hacemos en nuestras vidas, también se ha ido haciendo en esta selva y puede llegar a la destrucción de la selva. Y si nosotros actuamos igual, a la destrucción de nosotros. Aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la armonía y no solo analizarla. Para reconocer que este misterio precioso que nos supera, podemos amarla y no solo utilizarla, para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Y esto es interesante, no solamente, aquí va al choque con lo que veíamos la lámina pasada, chocan las dos perspectivas. El Amazonas como recurso o el Amazonas como hogar. Es más, podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla, y entonces la Amazonía se volverá nuestra como una madre. Compartiríamos de alguna forma la visión de los pueblos originarios, porque el mundo no se contempla desde afuera, sino desde adentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres, es decir, reconociendo cómo desde adentro, o sea, conociendo realmente, papándonos en la vida que se da ahí, vamos a poder llegar a amarla. Porque como dice ese dicho popular, muy cierto en muchos casos, uno no puede realmente amar lo que no conoce. Nos puede gustar lo que no conocemos, podemos admirar, nos puede atraer, pero amar lo que es amar, no se puede amar aquello que no se conoce realmente. Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros y que a veces hemos dejado que se nos vaya atrofiando. Lo que hablábamos hace unas láminas, qué importante es despertar en nosotros este sentido de amor a la belleza. Recordemos que cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar aquello que es bonito, no es extraño que todo se convierta para él en el objeto de uso y abuso inescrupuloso. En cambio, si entramos en comunión con la selva, fácilmente nuestra voz se va a unir a la de ella y se convertirá en una oración. Y eso es bien interesante porque en un sentido ecuménico, bueno, más allá, en un sentido propiamente humano, esta causa del Amazonas de alguna manera nos une a todos los hombres de buena voluntad ya en esta oración al Padre, aunque tal vez
la fe para algunas personas sea un poco más difícil de llegar a profundizar, puede convertirse esto en un auténtico medio de conversión para muchas personas. Esta conversión interior es lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonía y gritar con ella ante Dios, unirnos a su grito de misericordia o a su grito en el cual pedimos que nos salve. Jesús decía en algún pasaje del Evangelio, decía, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. De igual forma esta selva y todas las personas que ahí viven y toda la creación que está ahí, pues también tiene un lugar importante en el corazón de Dios. El Padre Dios que creó cada ser del universo con un amor infinito nos convoca a ser sus instrumentos en orden a escuchar el grito de la Amazonía. Si nosotros acudimos ante este clamor desgarrador, podría manifestarse que las criaturas de la Amazonía no han sido olvidadas por parte del cielo. Para los cristianos, el mismo Jesús nos reclama desde ellas, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirando con sus ojos humanos, ahora están llenas de presencia luminosa. Mucho de lo que podemos llegar a conocer de Dios, lo podemos llegar a conocer a través de medios muy amigables, como simplemente abrir los ojos y deleitarnos en las cosas que nos rodean, una flor, una planta, un árbol, un pájaro, el canto, una brisa, la nube, el cielo, las estrellas, todas esas cosas nos manifiestan la presencia de Dios entre nosotros, nuestras manos, nuestra voz, nuestro cuerpo, todo eso es una manifestación de Dios. Tenemos que aprender a escuchar ese lenguaje de Dios para realmente entender y comprender mejor su mensaje. Por esta razón, los creyentes encontramos en la Amazonía un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra, nos convoca y también nos habla, nos convierte, nos redime y nos salva. La educación y los hábitos ecológicos. Ya llegando al final del capítulo, podemos dar un paso más y recordar que una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y sociales adecuadas. La gran ecología, la verdadera gran ecología, incorpora un aspecto educativo que convoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. Lamentablemente, muchos habitantes de la Amazonía han adquirido malas costumbres, ya porque se han ido, por lo que veíamos en el sueño social, se fueron huyendo de las persecuciones, de la degradación medioambiental y de muchos de los crímenes que se hacen en la zona de la Amazonía, huyeron a las ciudades buscando un mejor lugar para desarrollarse y terminaron viviendo en las periferias y muchas veces quedando a merced de otro tipo de industria de crimen. Entonces, estas personas que se han ido a vivir a las ciudades, aparte de todo eso, que el drama social que ya hablamos, pues también son personas que pueden de alguna forma haber aprendido lo que han visto en las ciudades y en muchos casos son costumbres que no están a favor de un cuidado responsable del medio ambiente, sino todo lo contrario. Ya hay ideas del consumismo, uso y desecho, uso y desecho. Entonces, lo cual ya en la cultura del descarte se ha arraigado en ellos y por consiguiente no los podemos llevar a la selva a vivir así y a que lleven esas malas costumbres. Entonces también es una reeducación. No habrá una ecología sana y sustentable capaz de transformar algo si no cambian las personas, la íntima relación que había entre la ecología natural y la ecología humana. Si no se les estimula a optar por otro estilo de vida, que sea menos voraz, menos severo, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno y que definitivamente no sea únicamente un medio de consumo o una forma de pensar plenamente consumista. Mientras más vacío está el corazón de las personas, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Yo me imagino que estos días de cuarentena hay muchos que están desesperados por salir a comprar, que desearían hallar una tienda abierta y comprar cosas, ropa y etcétera. Entonces, eso de alguna manera muestra que en nuestros corazones puede haber el vacío de algo, que tal vez en el día a día no nos dábamos cuenta, pero que con esta gran big pausa que hemos tenido, con esta pausa de verdad que hemos tenido, puede ser que podamos verlo con mayor conciencia y a lo mejor estamos tratando de llenar un vacío en nosotros con cosas y podríamos meter el mundo entero en ese vacío y nunca lo vamos a llenar, porque es muchísimo más grande que eso. Obviamente es un vacío de Dios, no se puede llenar con nada más. En este contexto no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. No pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, ya porque sostenerlo solo podrá, por la obsesión por un estilo de vida consumista,
sobre todo cuando solo unos pocos pueden provocar violencia y destrucción recíproca. Es decir, esta destrucción medioambiental que se da en esta zona del Amazonas no solo produce problemas climáticos, también produce problemas sociales. Y ahí los países que tienen parte de esta cuenca hidrográfica saben que esta depredación medioambiental genera gran cantidad de conflictos de las poblaciones que están dentro de la selva y las que viven cerca de la selva. Y al final de todo el país que ellos tienen, pues porque al final lo que afecta a uno nos termina afectando a todos. La Iglesia, con su larga experiencia espiritual, con su renovada conciencia sobre el valor de la creación, la larguísima experiencia, más de 2000 años de acompañar al hombre en el surgimiento de diversas sociedades, sistemas económicos, sistemas políticos, etc. Entonces, con su preocupación también por la justicia, con su opción por los últimos, es decir, por todos aquellos que viven en la periferia en todo sentido, espiritual, económico, social, etc., tecnológica, con su tradición educativa. O sea, la Iglesia ha sido la gran educadora de la humanidad. Solamente en el último siglo XX se ha tratado de minimizar ese papel que la Iglesia ha realizado o no reconocerlo. Pero para todos aquellos que tenemos un poquito de conciencia histórica, sabemos que la Iglesia ha educado en muchos buenos sentidos a la humanidad a lo largo de estos 2000 años. Habrá cometido algunos errores, como cualquiera de nosotros los comete, pero definitivamente ha sido la gran educadora de la humanidad, con su historia de encarnación en culturas tan diversas de todo el mundo, porque eso es otro elemento importante. La Iglesia ha convivido con todas las culturas, una gran variedad de culturas en todo el mundo, y no solamente convive con ellas, sino que realmente llega a encarnarse en ellas, en cada una de estas culturas, no destruyendo, sino sabiendo tomar de estas culturas y enriquecerse de los elementos buenos que tienen. Esta iglesia también quiere aportar al cuidado y al crecimiento de la Amazonía, quiere dar también su aporte para poder desarrollar esta zona. Y por eso aquí va a dar la pauta para lo que a nosotros nos atañe principalmente, el sueño eclesial. Es decir, el siguiente video lo vamos a ver retocado directamente sobre el tema de la misión para la iglesia, la visión o el sueño del Papa Francisco de la iglesia en esta zona. Y es aquí donde venían a colación todas aquellas discusiones que se dieron durante el sínodo o previo al sínodo, o lo que se filtraba a la prensa: se aprobarán, que sean mujeres sacerdotes, que sean hombres casados sacerdotes, para poder dar una respuesta eclesial a esta zona. Pues aquí vamos aterrizando en todas esas discusiones. La verdad es que, como les decía al principio, es sano que la iglesia escuche, analice y luego pues decida. Eso es importante siempre. Entonces, esto va a dar lugar al siguiente sueño que quiere compartir de una forma más directa el Santo Padre con los pastores y con los fieles católicos. Por eso, la siguiente sesión les invito a no perdérsela, porque es una de las más, bueno, quizás para nosotros la más directamente importante de este documento. Por mi parte, nada más me queda darles las gracias. Pedirles perdón que este lo saqué una semana después, pero es que les estaba dando tiempo a algunos que me escribieron para decirme que tenían 2 o 3 atrasados, ¿verdad? Y entonces que querían ponerse al día. Entonces yo creo que con esto ya, con esta media pausa que tuvimos, ya estamos todos en sintonía. Y estamos pendientes entonces para la próxima semana mandarles el sueño eclesial. Me despido de mi parte, saludos a todos, espero que estén bien y que en estos días de cuarentena aprovechen para estar más cerca de Dios y de sus familias. Nos vemos.